de ella una reina. Nosotros vivimos en un país que no tiene que ver con reyes, ¿verdad? Vivimos en una república, tenemos un presidente, tenemos diputados, senadores, otro tipo de gobierno totalmente diferente, y entonces no estamos tan familiarizados con el concepto de rey. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el sistema de gobierno que, como Inglaterra, que tienen un rey o una reina? Monarquía. Monarquía, exactamente, son monarquías este tipo de gobierno. Y monarquía viene de un término, de una palabrita griega que es mono, que no tiene nada que ver con los simios. Mono quiere decir uno, ¿verdad? Es decir, es el poder ejercido por una sola persona. En las monarquías solamente manda el rey o la reina. Claro, hay modificadas. Inglaterra tiene una monarquía muy modificada, pero solamente quiero ponerlo como ejemplo porque a donde gobierna un rey no hay de que mayoría de votos, ¿verdad? No hay de que vamos a hacer una encuesta para ver si el pueblo está de acuerdo en tal o cual cosa, o levanten la mano los que estén de acuerdo. No. En una monarquía el rey es el que gobierna y los súbditos obedecen a lo que el rey determina. ¿Por qué quise comenzar con esta introducción, el mensaje de hoy? Bueno, porque el mensaje de hoy, como ustedes habrán dado cuenta en los cantos que hemos entonado, tiene que ver con el rey, tiene que ver con quien gobierna y reina todo el universo. Pero hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista de lo que el profeta Zacarías habla en este pasaje que leímos hace un momento. Déjenme decirles o recordarles, Zacarías es uno de los profetas menores, es de los 12 profetas menores. Por cierto, es el penúltimo de los 12. Así que ya estamos por acabar esta serie, solamente nos falta Malaquías. Primeramente Dios, más adelante vamos a hablar de Malaquías. ¿Cómo me gustaría a mí poder hablar de todo el libro completo de Zacarías? Pero los tendría que tener aquí hasta las 11 o 12 de la noche, además de que no iba a poder hacerlo. Así que vamos a agarrar solamente un pequeño texto de Zacarías, el que leímos hace un momento, pero no quiero dejar de mencionar que Zacarías fue un profeta que profetizó después del exilio. ¿Sí se acuerdan? Judá fue llevada al exilio. ¿A qué lugar? ¿A dónde fue llevada Judá? A Babilonia. Y ahí en Babilonia estuvieron los judíos, estuvieron exiliados, estuvieron esclavizados bajo el dominio de los babilonios. ¿Durante cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ah? ¿Cómo? 70 años. Yo sabía que mi hermana Patti sabía. 70 años, así es. Dios les había dicho que iban a estar en el exilio 70 años y que después los iba a hacer volver nuevamente. Bueno, cuando Zacarías profetiza, ya había vuelto, ya habían regresado. Ellos estaban ya en el proceso de reconstruir Jerusalén, ya habían reconstruido los muros y ahora estaban metidos en el proceso de reconstruir el templo. Solamente lo menciono para poner el contexto de en qué tiempo estaba profetizando Zacarías. Era el siglo VI antes de Cristo, más específicamente por ahí del año 520 antes de Jesucristo, para que también nos ubiquemos en la historia y nos ubiquemos en el tiempo. En este tiempo profetizaba Zacarías. El libro de los profetas menores, Zacarías es el más largo. ¿Cuántos capítulos tiene Zacarías? 14 capítulos, así es el más largo de los profetas menores. No es tan menor este profeta. Y fíjense que el libro se puede dividir, ya que ustedes lo leen completo, se puede dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 8 es tal vez la parte más complicada de Zacarías. Es la parte profética y que está escrita en un lenguaje apocalíptico. Así se llama ese tipo de lenguaje, no es que sea algo trágico o malo. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje simbólico. Bueno, los primeros 8 capítulos de Zacarías
a hablar mucho más del futuro, de lo que va a venir más adelante y mucho más de la esperanza del Mesías Salvador. Yo quisiera que nos ubicáramos un momentito, que ustedes trataran de hacer un esfuerzo con su mente y que se movieran de Jalapa en el año 2022 y trataran de moverse a Jerusalén. En sus mentes vamos a hacer un viaje a Jerusalén en el año 520 a.C., es decir, hace 2500 años, más o menos. Y hagan de cuenta que ustedes son un judío o una judía que vive ahí y que entonces por medio de un profeta que se llama Zacarías, Dios les habla y les comienza a decir estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Imagínense que ustedes están escuchando esas palabras y siguen diciendo: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará de paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Ustedes están en Jerusalén hace 2500 años. Jesús no ha nacido todavía. Faltan 500 y pico de años para que el Señor Jesucristo nazca. Y ustedes son judíos piadosos, creyentes en el Dios eterno, creyentes en Jehová, y escuchan esta profecía: alégrate, oh hija de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Fíjense que la palabra hebrea que se traduce como alégrate es la palabra gil, así se pronunciaría gil, y literalmente esa palabra quiere decir girar alrededor, es decir, dar vueltas alrededor bajo la influencia de una emoción. No hay una sola palabra en español para traducir esa idea, y entonces los traductores, al menos en la Reina Valera, lo tradujeron como alégrate. Pero yo les quiero dar este contexto de lo que es la palabra en hebreo, porque es más que simplemente alegrarse. ¿Ustedes están alegres ahorita? ¿Estamos alegres? Yo espero que sí, pero nadie está dando vueltas, va corriendo, ¿sí? Pero hay momentos, yo no sé si ustedes lo han vivido, en que nos sentimos tan contentos, tan alegres por algo, que hasta pegamos de gritos. A mí me ha tocado estar en algún aeropuerto en alguna ocasión y ver a una familia, yo creo que venía de Estados Unidos hacia acá, yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía, pero había una muchachita, no sé qué habrá sido de la persona que estaba llegando, que literalmente daba de brincos, estaba brincando y corría hacia la persona que vino, corriendo y brincando y gritando además. Te digo, llamó mucho la atención, muchos volteamos a verla. Bueno, sirve muy bien el ejemplo para explicar lo que quiere decir la palabra gil en hebreo. Es una alegría, pero que te mueve a dar de brincos y que te mueve a correr. Bueno, eso es lo que Zacarías le está diciendo a los habitantes de Jerusalén. Es como si les dijera: peguen de brincos de gusto, peguen de brincos de alegría, alégrense, pero alégrense mucho. Y luego la otra palabra, bueno, son dos palabras que se traduce como da voces de júbilo, ruat meot en hebreo. También literalmente, si lo tradujéramos literalmente, quiere decir grita con todas tus fuerzas. Reina Valera lo tradujo como da voces de júbilo, lo entendemos, pero dice más allá de eso. Dice grita con todas tus fuerzas, grita con toda tu alegría. Hay veces de alegría también gritamos. Otra vez me acuerdo de esa escena que les digo que vi en alguna ocasión, y esta jovencita gritaba literalmente, o sea, de que estaba contenta, estaba contenta. Ese es el tipo de exhortación que a través de Zacarías Dios le está dando a los judíos de hace 2500 años.
está diciendo: alégrate, corre de gusto, da vueltas de gusto y de alegría, grita con todas tus fuerzas de alegría, de júbilo. Pero luego les dice por qué. Les dice: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Ese es el motivo de pegar de brincos. Ese es el motivo de gritar con todas las fuerzas de júbilo. Tu rey viene a ti. Y yo, si hubiera sido un judío de aquel tiempo, me hubiera dicho: a ver, Zacarías, espérame tantito. Nosotros no tenemos rey. Israel acababa de regresar del exilio, acababan de regresar de Babilonia y no tenían rey. No había país ni siquiera, estaban todavía bajo el dominio de los persas. ¿Alguien se acuerda quién era el rey de Persia cuando Israel regresó a Jerusalén? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese rey? No. Ciro estaba antes, y Ciro dio la orden de que regresaran, pero ya no le tocó a él. Cuando regresaron estaba Darío. Darío, rey de los persas, era quien gobernaba. Pero a ver, aquí Zacarías no está hablando de Darío, ni está hablando de Ciro. Le está diciendo a los habitantes de Jerusalén: he aquí tu rey, no el rey de los persas. He aquí tu rey viene a ti. Entonces ellos habrán pensado: nosotros no tenemos rey. Pero resulta que muchos de los profetas anteriores a Zacarías, habían hablado de un Mesías, habían hablado de un ungido, habían hablado de alguien que un día iba a venir a traer libertad y a traer vida nueva y a hacer que todas las cosas cambiaran en Israel. Y los israelitas estaban esperando con todo su corazón ese momento. Imagínense que habían estado 70 años exiliados en esclavitud, habían regresado, y ahora Zacarías les dice: alégrense, regocíjense, den voces de júbilo, porque ¿qué creen? Su rey ya viene. Y no solamente ya viene, dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y quiero resaltar aquí esta frase donde dice: he aquí tu rey vendrá. Ahorita vamos a hablar de quién era ese rey, pero quiero resaltar eso: he aquí tu rey vendrá. Fíjense que Dios, siempre de los siempre, es el que toma la iniciativa con su pueblo y con nosotros. Es Él el que viene. Zacarías está anunciando un rey que viene a su pueblo. Nosotros podemos saber que tenemos un Dios y que tenemos un rey, del cual vamos a hablar en un momento más, que es Él el que viene a nosotros. Cierto que nosotros a veces hablamos de buscar a Dios, a veces hablamos de que encontramos a Dios. La verdad es que ninguno de nosotros hemos encontrado a Dios, porque ninguno de nosotros quería saber nada de Dios, en realidad. Si estamos aquí hoy en esta mañana, es porque Él vino a nosotros, porque Él tomó la iniciativa y nos quiso salvar, porque Él tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Siempre de los siempre, hermanos, es Dios el que toma la iniciativa, nunca es el hombre. El pueblo de Israel ya había demostrado una vez y otra vez y otra vez que no le interesaba a Dios, a pesar de que eran el pueblo de Dios. Cuando tenían oportunidad de ver una estatua bonita, se iban tras la estatua bonita a servirle y adorarle. Cuando tenían oportunidad de darle la espalda a Dios, le daban la espalda a Dios. Y una y otra vez, Dios volvía a tener misericordia de ellos. Y en esta ocasión Zacarías les dice: tu rey vendrá a ti, y vendrá a ti con esas condiciones que acabo de mencionar. Ya unos capítulos antes, no lo vamos a leer ahorita, se lo voy a leer solamente, en Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13, ya Zacarías había anunciado un poco de esto. Y ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias. Dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces
raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Ya estaba hablando de alguien, Zacarías, estaba hablando de alguien que iba a venir y que iba a estar en el trono de Israel. Por lo tanto, ya les había comenzado a anunciar antes. Pero quiero detenerme solamente unos minutos en estas características que Zacarías describe con respecto a ese rey que vendrá y por el cual tenían que alegrarse y tenían que levantar voces de júbilo. Dice: vendrá a ti tu rey, y vendrá en primer lugar justo. Este rey viene con el atributo de ser justo, porque no solamente actuará con justicia y rectitud, sino que la justicia de Dios se verá satisfecha en él. Todavía, como ustedes ya lo saben, ustedes están viviendo en el siglo XXI y no en el siglo VI a.C., ustedes ya saben de quién estoy hablando, pero los judíos no lo sabían en ese momento. Pero les dice: este rey será justo, vendrá a ti justo, con justicia. Y nosotros sabemos de qué justicia hablaba Zacarías, de la justicia de Dios cumpliéndose en aquel rey anunciado. El segundo atributo de este rey en hebreo es Yasha o Yashá, y que se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir como Salvador o se puede traducir como victorioso, y ambas traducciones son correctas. La hermosura de este verso en hebreo es que acepta ambas traducciones y ambas tienen sentido, porque este rey es un rey victorioso, y es por eso, porque es victorioso, que puede salvar a su pueblo. Si ustedes leen algunas traducciones, me parece que en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, lo traducen como victorioso y no como Reina Valera, que lo traduce como Salvador. Bueno, ambas traducciones son válidas y uno lo puede entender. Es Salvador porque es victorioso. Es victorioso y por eso puede salvar. Pero es la segunda característica que la palabra aquí resalta de aquel Mesías del que está hablando: justo y salvador, o justo y victorioso. El libro de Isaías usa mucho esos términos cuando habla del Mesías. El tercer atributo de este rey es uno que no es muy común en los reyes, no es muy común en los reyes humanos. Quienes han visto ahora, volviendo a las noticias de la muerte de Isabel II y ahora que la sustituye Carlos III, han habido muchos comentarios en la televisión de la actitud de Carlos, ¿verdad? No es muy humilde, que digamos, el señor. Es más, parece ser prepotente y parece ser como pagado de sí mismo, en fin. Bueno, los reyes no se caracterizan por su humildad, precisamente. A veces se caracterizan por lo contrario, por su soberbia y por su orgullo. Sin embargo, este rey del que está hablando aquí dice: vendrá a ti humilde. Y otra vez tenemos que mencionar el hebreo, el idioma original, porque es curioso que la palabra que se usa aquí y que se traduce como humilde no es la palabra que en la mayor parte de las veces se traduce como humilde, porque esa es la palabra shafal. Aquí usa otra palabra que es aní, y aní, que sí puede ser traducido como humilde, da más el sentido, más que de humildad, da el sentido de afligido. De afligido se puede traducir, y algunas versiones también los van a encontrar ahí, que dice: he aquí tu rey viene a ti justo, victorioso y afligido. Y cuando recordamos esto de afligido, decimos: no es muy común en un rey,
desechado de su pueblo. Describe entonces Isaías a ese rey, que aquí Zacarías solamente nos dice, vendrá a ti con esta condición, a mí, humilde, afligido, no como vienen normalmente los reyes. La descripción que sigue también es inusual, aunque no es exclusiva de este pasaje. ¿Cómo vendría ese rey? ¿Qué dice? ¿Quieren leer conmigo de nuevo el versículo 9? ¿Podemos leerlo juntos? Ahí lo tienen, estamos en Zacarías 9:9. ¿Leemos juntos? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense que en aquel tiempo, cuando los reyes venían o iban a la guerra, lo hacían montados en un caballo, ¿sí? Pero cuando estaban en paz o cuando actuaban como pacificadores, lo hacían montados sobre un asno o sobre una mula. Es decir, no es extraordinario esto que dice Zacarías. No les voy a pedir que busquen la cita ahorita para que no hagamos tanto movimiento, pero en el primero de Reyes, capítulo 8, versículo 38, donde habla de la transición entre el reinado de David y el reinado de Salomón, dice así, dice, descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los hereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Montaron a Salomón en la mula del rey David. Es decir, el rey David, y hay otros pasajes donde se menciona también, pues también montaba una mula, también montaba un asno. No era extraordinario que esto pasara cuando un rey, sería extraordinario si iba a la guerra o si venía de la guerra, pero no cuando estaban en paz o no cuando iban en plan de pacificadores. Si ustedes leen bien este capítulo 1 de primero de Reyes, van a ver que la misión de Salomón o el contexto que se da cuando Salomón lo montan en la mula de rey David es de paz, es de ir como un pacificador. Y entonces ese es el mensaje que Zacarías está dando aquí. Está diciendo, este rey que viene a ti justo, salvador y humilde, no viene montado en un caballo, porque no viene en plan de guerra, viene en plan de paz. Es un pacificador. Y esa característica nos la va a ampliar más en el versículo 10, que por cierto, hasta ahí vamos a llegar, hasta el 10, no voy a abarcar todo el texto que leímos. Dice el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. A ver, ¿quién era Efraín? Efraín era una de las 12 tribus de Israel, y frecuentemente al hablar de Israel hablaba solamente de Efraín, porque era de las tribus más grandes. Entonces, cuando está hablando aquí de Efraín, está hablando de todo el pueblo de Israel. Y dice, y de Efraín, es decir, de Israel, destruiré los carros. Obviamente está hablando de los carros de guerra, de los carros que se usan que usaban para la guerra en aquel tiempo. Y los caballos de Jerusalén, ahora el reino del sur de Judá, caballos de guerra también. Y los arcos de guerra serán quebrados. En otras palabras está diciendo, este rey, entre otras cosas, va a venir a terminar con las guerras, a terminar con la discordia, a terminar con el enfrentamiento entre hermanos. Sigue diciendo el versículo 10, y hablará de paz, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, este Mesías que está anunciando Zacarías, este rey por el cual le dice que se alegren porque ya viene a hablar de paz. Y aquí viene algo que hay que resaltar.
solamente a Israel, no solamente a los judíos, sino dice a las naciones. ¿Sí? Fíjense que un error teológico que los judíos tenían y que siguen teniendo todavía hasta la fecha, es que ellos piensan que la salvación es para los judíos, que Jehová es el Dios de los judíos únicamente. El resto de los pueblos, pues al no ser judíos son gentiles y están perdidos y no valemos mucho la pena. Digo, porque ahí estamos nosotros que somos mexicanos, ¿no? Somos gentiles para ellos. Y ellos tenían ese pensamiento, que aquel Mesías del que estaban hablando los profetas era Mesías para los judíos. Iba a venir a ser el rey de los judíos, iba a acabar con todos los enemigos de los judíos. Pero vean cómo aquí y en muchas otras partes del Antiguo Testamento Dios les hace ver, no es solamente para ustedes. Mi amor, mi misericordia, mi gracia no es solamente para ustedes, es para todo el mundo. Dice, hablará de paz a las naciones. Y vean lo que dice después, y su señorío, es decir, su reinado, su majestad, su autoridad, será de mar a mar. ¿Qué creen ustedes que exprese esto de mar a mar? Todo el planeta, ¿verdad? Es una forma de decir, y su señorío será sobre todo el mundo, no solamente sobre Israel. Y para que no les quedara dudas, dice, y desde el río hasta los fines de la tierra. Otra vez, muchas traducciones, en lugar de decir aquí río, dice Éufrates. El río Éufrates, que era un río que estaba muy cerca de ahí de ellos, era como símbolo de la frontera entre lo cercano y lo lejano. Así como el río que tenemos acá nosotros en el norte, el río Bravo, ¿sí? Y que a veces para expresar algo decimos, no, pues del río Bravo para acá, como estamos hablando de todo lo que es América Latina, del río Bravo para allá, para el norte, pues allá están los güeritos y hablan otro idioma y son diferentes de nosotros, ¿verdad? Bueno, algo así era el río Éufrates para ellos. Entonces dicen, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, es decir, otra vez toda la tierra, su señorío va a ser sobre todas las naciones, será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra, es decir, un reinado universal. Me voy a tener que saltar hasta el versículo, los dos últimos versículos que quiero resaltar antes de concluir, dos últimos versículos de este pasaje que leímos hace un momento. Vayan conmigo por favor al versículo 16 y dice así, sigue diciendo, no pierdan el contexto, que sigue hablando de lo mismo, de ese rey, de ese reinado. Dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahora déjenme leerles esos mismos versículos en una versión más actual, o que usa un lenguaje más actual. En Dios habla hoy, y dice así, son los mismos versículos. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y brillarán los suyos en su propio país como las piedras preciosas de una corona. Qué bueno, qué hermoso será ese país. Con la abundancia de su trigo y su vino, nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. A mí me encanta esa traducción, me encanta esa traducción. Y sobre todo me encanta esta última parte donde dice, con la abundancia de su trigo y su vino, nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. Fíjense que hay un brinco enorme desde el versículo 10, 11 que estábamos ahorita, al versículo 16, porque esos últimos versículos nos están hablando del reino venidero, del reino de Dios que es en el futuro, del que todavía no llega para nosotros, pero que lo sentimos muy cercano. Por eso comienza diciendo, y los salvará en aquel día. Casi siempre que habla
Y eso nos trae a la mente otra vez la imagen del pastor con unas ovejas, con su rebaño. Decía el pastor Miguel Pichardo, que fue el que estuvo dando unas conferencias allá en Torreón, hablaba en algún momento de esta similitud que la palabra de Dios hace entre las ovejas y nosotros. Y él decía, estaba hablando de otro pasaje de la Escritura, pero decía, las ovejas son unos animalitos que no son muy inteligentes, no se caracterizan por ser inteligentes. Dice, una oveja, por ejemplo, llega a la orilla de un precipicio, dice, y si ve que allá abajo hay algo verde que puede ser comida, dice, se avienta, que probablemente se va a matar, pero se avienta. Dice, a eso se debe que los pastores traían un cayado. Ustedes han oído, ¿verdad? Salmo 23, tu vara y tu cayado me cubrirán aliento. Y entonces decía, ¿para qué era el cayado? Que era así como una cosa curva, como un bastón, pero con una curva. Dice, para agarrar a las ovejas y darles el calón, porque si no se avientan y se matan. Dice, pero decía, pero lo más impactante es cómo usaban a veces el bastón. Muy fuerte el nombre, lo acabo de decir. Callado. Vara. Bueno, la vara. La vara muchas veces la usaban para quebrarle las piernas a las ovejas. Dice, a veces cuando veían que ya no se iban a alcanzar para jalarla, lo que hacían era pegarles con la vara, incluso quebrarle las piernas. Dice, después se la echaban al hombro y se la llevaban, pero ya le salvaron la vida, ya le salvó la vida aquella oveja. Y yo creo que por eso Dios usa tanto esa comparación entre nosotros como rebaño. Yo sé que todos nosotros nos sentimos muy inteligentes, no nos sentimos como las ovejas, pero la verdad es que a veces somos bastante necios. A veces podemos ser muy inteligentes, pero muy poco sabios. Y cuando tomamos una decisión, la tomamos mal, porque ya sabemos que está mal. Y saben que a veces Dios tiene que usar el cayado y darnos el jalón, y a veces el jalón duele. Y habrá otras ocasiones en que tenga que, en un sentido figurado, quebrarnos una pierna para decir, yo te cargo y yo te curo. Pero mira, ya te salvé, estabas al borde del precipicio, y si no hago esto, te ibas a matar, seguro ibas a la perdición. Entonces tiene mucho significado esto que dice aquí Zacarías, cuando dice, lo salvará Jehová su Dios como rebaño a su pueblo, y luego anuncia algo para el futuro. Me voy a ir a Dios habla hoy. Dice, su Dios salvará a su pueblo como un rebaño y brillarán los suyos en su propio país o en su propia tierra como las piedras preciosas de una corona. ¿Saben ustedes que para Dios cada uno de nosotros somos como piedra preciosa? Si alguien se sintió mal al compararlo con los borregos, ahora déjenme compararlos con una piedra preciosa. Cada uno de nosotros somos como una piedra preciosa para el Señor. No hay valor que se pueda estimar. Cada uno de ustedes, amados hermanos, son únicos para el Señor. No hay otro Cirilo en todo el universo. No lo ha habido, ni lo va a haber. No hay otro Fausto. No hay alguien idéntico a ninguno de nosotros. Somos únicos para el Señor. Por eso es que aquí nos compara como piedras preciosas. Dice, y brillarán en aquel tiempo como piedras preciosas en una corona. Y dice, qué hermoso va a ser eso, qué hermoso va a ser esa tierra, con la abundancia, porque será una tierra de abundancia de su trigo y su vino. Nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. Si algo tenemos que apreciar nosotros como iglesia, es la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros muchachos y de nuestras muchachas. ¿Cómo queremos que crezcan? Así como dice la palabra, hermosos, pero no hermosos solamente en lo exterior, no hermosos solamente en lo físico, sino hermosos en el interior, hermosos en el corazón, hermosos en el espíritu. Y eso es lo que Dios también quiere para nosotros. Y es lo que estaba anunciando desde aquel tiempo el profeta Zacarías. Hermanos, el libro profético
paz. Aproximadamente 520 años después de que Zacarías escribió esto, en la ciudad de Belén, ciudad de David, nació un bebé que nació de una virgen que había concebido de una manera sobrenatural, porque había concebido sin estar casada y sin tener relaciones con nadie, había concebido del Espíritu Santo. Nació ese bebé que no fue otra cosa más que Dios encarnado en un ser humano. Aquel Mesías que anunciaba Zacarías 520 años antes, nació en la ciudad de Belén hace 2000 años. Y ese fue el rey del que él estaba hablando. Y alrededor de 33 años más tarde, después de su nacimiento, como a los 33 años de edad, ese bebé convertido en hombre entraría a Jerusalén justo, salvador, humilde, montado sobre un asno, tal y como el profeta Zacarías lo había profetizado. Tal y como Zacarías lo había dicho, así ocurrió en el año 33 aproximadamente, o cuando el Señor Jesucristo tenía 33 años. Los muchachos y las muchachas, en una gloriosa anticipación de lo que va a ser el reino de Dios consumado, ponían ramas de árboles, ponían palmas a su paso mientras cantaban Hosana, sálvanos hoy, Señor. Hermanos, Jesucristo cumplió un triple ministerio terrenal y lo sigue cumpliendo todavía celestialmente. El Señor Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey. Él tiene los tres ministerios. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es profeta también, porque si algo vino fue a hablar la palabra de Dios. Pero hoy lo que queremos exaltar, hoy lo que el libro de Zacarías exalta, es ese tercer ministerio que el Señor Jesucristo tiene. Él es rey. Él es el rey. Y Él ha cumplido con ese reinado. Su reinado fue inaugurado en su primera venida. No es que Él reinará en el futuro, es que Él reina hoy. Él reina el día de hoy. Después de 2000 años, existen muy pocos lugares en la tierra en los cuales su nombre y su majestad no hayan sido proclamados. Sí hay todavía lugares en el planeta donde a lo mejor no han escuchado de Jesucristo, pero cada vez son menos. Cada vez más en todas las naciones, de mar a mar, la palabra del Señor Jesucristo está siendo proclamada y está siendo enseñada. Cierto, el mal permanece todavía. El mal se manifiesta y hace estragos en gran parte de la humanidad en este planeta. Pero tengamos claro una cosa, hermanos, por favor. Una cosa es manifestarse y hacer estragos, y otra muy diferente es reinar. En este mundo en el que nosotros vivimos hay un solo rey, y hay uno solo que está reinando en este momento, que es Dios, es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Él reina ya en este momento. Y es cierto que hay mal, pero aún el mal está sujeto y contenido por el reinado de Jesucristo por medio de dos cosas: por medio del Espíritu Santo y por medio de su iglesia, por medio de su pueblo. Y déjenme repetir esto, porque esto creo que es tremendamente importante que lo entendamos. Aún el mal que existe en todo el planeta y que nosotros podemos ver todos los días está contenido, no está haciendo todo lo que quisiera hacer. ¿Quién lo contiene? El Espíritu Santo, primeramente, pero también su iglesia, es decir, nosotros. Hermanos, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos aquí como representantes del reino de Dios. Y veámoslo así. Es por eso que la palabra nos dice: son como piedras preciosas cada uno de ustedes. Estamos puestos aquí, el Señor Jesucristo lo dijo, para ser sal de la tierra y para ser luz del mundo. Jesucristo está reinando hoy sobre toda su creación. Y viene el día, y el día se acerca
palabras y sus mandamientos lo que guían el día a día en tu vida? Ese rey, hermanos, se encuentra aquí el día de hoy. Mateo capítulo 18, versículo 20. El Señor Jesús es el que está hablando ahí y dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero Él está por medio del Espíritu Santo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo te preguntaría, ¿por qué no le rindes hoy tu vida a ese Rey, a Jesucristo el Rey? ¿Por qué no dejas de resistirte y rindes completamente todo lo que tú eres, toda tu vida, tus planes, tus sueños, tus pensamientos, tus posesiones, todo lo que tú eres? ¿Por qué no se lo rindes hoy a ese Rey? Y si Jesús ya es tu Rey, si Jesucristo ya es tu Rey, ¿por qué no refrendas esa entrega hoy a Él? ¿Por qué no le dices nuevamente: Señor, todo lo que yo soy es tuyo? No quiero otra cosa y no anhelo otra cosa más que honrarte a ti, que eres mi Rey, más que servirte a ti, que eres mi Rey. No anhelo otra cosa más que conocerte a ti, que eres mi Rey y que eres mi Señor. De manera que las palabras de Zacarías 9:9 van a tener un sentido diferente para ti a partir de hoy. Cuando Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Ese Rey está aquí en medio de nosotros el día de hoy. Rindámosle nuestra vida, rindámosle nuestro corazón. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, cuántas gracias te damos por todo nuestro corazón, porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque una y otra vez nos hemos rebelado en contra de tu majestad y en contra de ti, Señor, tú has tenido paciencia, tú has tenido misericordia, tú nos has vuelto a llamar, tú nos vuelves a decir: alégrate, regocíjate, porque tu Rey está aquí en medio de ti. Alégrate y regocíjate, porque Él viene a ti no como el que juzga, no como el que castiga, no como el que condena, sino que hoy viene a ti humilde, hoy viene a ti justo, hoy viene a ti salvador. Señor, yo te pido, por favor, te ruego que cada uno de los corazones, que cada una de las vidas que estamos reunidos en esta tarde, en este lugar, podamos rendirnos delante de ti. Que no sea una palabra solamente, que no sea una idea bonita solamente, que sea el propósito de nuestro corazón. Que queremos rendir nuestra vida en esta tarde, Señor. Queremos ponerla a tus pies, queremos decirte que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores en nuestra vida. Acepta, por favor, la ofrenda que traemos hoy delante de ti, que es nuestra vida. Tómala porque es tuya de cualquier manera. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, porque tú te coronaste Rey en la cruz del Calvario. Gracias porque tú te hiciste Rey, no por medio de pompas, no por medio de ceremonias lujosas, no por medio de oropel y oro. Señor, tú te hiciste Rey en un madero, dando tu vida por nosotros, entregándote a ti mismo por nosotros, por tu pueblo. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Gracias por